Como siempre, es un gusto en saludarlos. En esta nueva oportunidad les brindo un pequeño video en el que les voy a mostrar cómo calcular una sumatoria simple. Y para ello voy a tomar este problema como ejemplo para la explicación. La pregunta dice calcular el valor de la siguiente sumatoria. Sumatoria de i de 1 a 10 de i. Lo primero que hay que hacer acá es explicar qué significa esta nomenclatura. Bueno, esta nomenclatura significa que yo tendré que sumar los primeros 10 números naturales, es decir, del 1 al 10. Al efectuar esa suma, obtendré obviamente un resultado de 55. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tuviese que sumar, por ejemplo, los primeros 500 números naturales? O es más, si tuviese que sumar los primeros 2000 números naturales. En ese caso ya no sería conveniente esta forma de calcular o esta metodología de calcular, la cual nos sirve para entender qué es lo que estamos calculando. Entonces ahí surge la necesidad de mostrar una fórmula que es la adecuada para calcular la suma de los n números naturales. En este caso, por ejemplo, voy a demostrar que con esta fórmula voy a obtener el mismo resultado que he obtenido acá, pero con la ventaja de que con esta fórmula y la calculadora, que va a ser una herramienta fundamental en nuestros cálculos, ya podré calcular la suma de los n valores que yo quiera, sin tener limitaciones con ese valor. Entonces aquí, por ejemplo, la sumatoria de i de 1 a 10 de i se puede calcular con la fórmula n por n más 1 sobre 2. Esta fórmula va a ser aplicable cuando yo tenga que sumar los primeros números naturales de uno en uno, ¿no? O sea, dependiendo del límite superior, que puede ser un valor alto o un valor bajo, vamos a aplicar esta fórmula. Y esta fórmula que me pide el valor de n. ¿Y qué es el valor de n? El límite superior. Por lo tanto, aquí yo puedo decir directamente que la sumatoria de i de 1 a 10 de i es igual a 10 por 10 más 1 sobre 2. Repito, que es n el límite superior. Si, por ejemplo, nos pidieran encontrar la sumatoria de los primeros 20 números naturales, entonces yo en n reemplazaría el valor de 20, aplicaría mi calculadora y obtuviese de manera inmediata la suma de los 20 primeros números naturales, sin tener que hacer todo este proceso. Por lo tanto, 10 más 1, 11, por 10, 110, entre 2, 55. Y como pueden ver, obtenemos el mismo resultado. Cabe recalcar una vez más que esta fórmula me va a calcular la suma de los primeros n números naturales que yo quiera. Hago un ejemplo más. Si quiero calcular, por ejemplo, la suma de los primeros 50 números naturales, entonces en esta fórmula, en vez de n coloco 50, lo llevo a mi calculadora e inmediatamente tendré el resultado de la suma de los primeros 50 números naturales. Bien, damas y caballeros, esperando de que esta explicación haya sido útil para ustedes, me despido muy atentamente.